días, tardes, noches, feliz sábado, feliz semana. Soy Héctor Aguilar y estoy grabando esto para cumplir con la tarea de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos del canon bíblico, de la materia canon bíblico. Ahorita vamos a hablar de los idiomas que se usan o se usaron para escribir los textos que componen el Antiguo Testamento. Vamos a empezar primero con el arameo. El arameo entre las personas de la iglesia actual está muy diseminada la creencia de que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo, pero los textos que tenemos o la evidencia que tenemos no apunta hacia eso. Entonces, ¿qué con el arameo? El arameo en el tiempo de Mesopotamia era como que el idioma internacional, el idioma como el inglés de la actualidad. Todo el mundo debía de saberlo, todo el mundo debía hablarlo, era el idioma más común. Después con las conquistas de Mesopotamia y Siria, etcétera, por el gobierno babilónico, el arameo se diseminó más y pues llegó a ser la lengua internacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues todo el mundo hablaba arameo, todo el mundo conocía del arameo y pues era una lengua muy bien conocida. Ahora bien, en el Antiguo Testamento solo unos pocos capítulos o versículos aparecen escritos en arameo. Hay unos capítulos o versículos de Daniel, de Esdras, de Jeremías y de Génesis, pero solamente no hay mucha evidencia o no hay mucho de arameo en el Antiguo Testamento. Ahora, no corresponde al tema, pero en el Nuevo Testamento hay evidencia de que Jesús hablaba arameo. ¿Por qué? Hay varias frases en Marcos y en Mateo, si no mal recuerdo, por ejemplo, Efrata, cuando le dice a una niña, o cuando está en la cruz y dice Eli, Eli, lama sabactani, es arameo. Y entendemos que es arameo porque los textos que tenemos del Nuevo Testamento, fueron escritos en griegos. Entonces Jesús habla en arameo y es inmediatamente traducido al griego. Por ejemplo, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces tenemos evidencia de que Jesús hablaba en arameo, como les digo, era una lengua muy bien conocida por todos, muy fácil de aprender. Pero bueno, ahora en cuanto al hebreo, vamos a hacer la distinción primero. Vamos a decir que el hebreo antiguo es el que se utilizó para escribir los textos del Antiguo Testamento. No usaba creo que ninguna vocal. Por eso tenemos, no sé, el nombre de Jehová o el nombre de Dios, Y, H, W, H eran puras consonantes. Después pasa el tiempo, el idioma empieza a morir, por así decirlo. Y las personas masoretas o los que conservaban los textos sagrados, empezaban a incorporar el hebreo, pero ahora con vocales, vamos a decirle, pues es una versión artificial del hebreo original, por llamarlo de alguna manera. Y pues actualmente tenemos el hebreo de la nación de Israel, no tiene nada que ver con el hebreo en el que se escribieron los textos del Antiguo Testamento. Pero bueno, esta es para hacer una aclaración. Ahora, el hebreo, como les mencionaba, era pues como el lenguaje del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, vale la redundancia. Y en este lenguaje fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento, a excepción de los textos que ya mencioné que fueron escritos en arameo. De hecho, varios de los profetas, varios de los escribientes, de los autores eran bilingües, como Daniel. Mencionaban unos textos que estaba leyendo que Daniel hablaba hebreo o escribía en hebreo y a veces en arameo. Por ejemplo, de que cuando iba a hablar ante una corte tenía que hablar arameo porque pues es el idioma que ellos hablaban. Entonces Daniel, al escribir, cuando se está refiriendo a alguna corte, a veces empieza a hablar en arameo o empieza a escribir en arameo y versículos después ya vuelve al hebreo original. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, un hebreo antiguo, un hebreo pues ya muerto, por así decirlo, y hay varios como que filtraciones de arameo, que era una lengua muy universal en aquel entonces. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por verlo y que Dios los bendiga.